Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos. Como todas las semanas les recordamos, estamos revisando la ciencia, la innovación, la tecnología hecha en nuestro país por los diferentes institutos, los centros también que han compartido con nosotros sus experiencias y vivencias. Hoy nos acompaña el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, para contarnos qué se estaba haciendo y en varios puntos que han tenido mucha importancia y relevancia en nuestro país. A comienzo de 2022, de hecho, Chile recibió el premio Franz Edelman, el premio más importante de la ingeniería aplicada del mundo. El reconocimiento fue por el trabajo realizado para enfrentar la pandemia que lideró el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas. Hoy vamos a estar contándoles sobre algunas de las innovadoras herramientas que desarrollaron y que ayudaron a salvar vidas. Los investigadores del instituto trabajan hace décadas en el área de la salud, utilizando inteligencia artificial para enfrentar problemáticas en esta área. Uno de sus proyectos consiste en el diseño de una herramienta que ayude a los médicos, especialistas o no, a detectar de manera temprana el melanoma a partir de diferentes lesiones en la piel. También les contaremos sobre el importante trabajo que está realizando el instituto para promover políticas públicas de prevención y detección temprana del cáncer de mamas y próstata, y sobre las iniciativas que están desarrollando para disminuir la lista de espera en trasplante de riñón. Acompáñanos en este capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Lo decíamos al comenzar, ¿de qué manera la investigación científica puede aportar a la creación de políticas públicas? En la primera nota les cuento de qué se trata. Desde 2020, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, los Ministerios de Ciencia y Salud, la empresa Entel y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile trabajaron conjuntamente en el diseño de estrategias para enfrentar la pandemia en terreno. Uno de sus proyectos se enfocó en la búsqueda de casos asintomáticos. Lo que necesitábamos eran dos fuentes de información. Primero, la fuente de información de dónde están los casos conocidos sintomáticos. Esa información que, por cierto, el gobierno tenía. Pero además necesitábamos saber de qué manera se movía la gente. Ahora, ISI, junto con Entel, desde marzo del 2020 llevamos adelante una iniciativa que fue muy potente, que fue entender la movilidad de la población mediante la transformación de datos anonimizados de celulares a información de movilidad. Entonces lo que hicimos fue un modelo que nos permitiera predecir hacia dónde se estaban moviendo los posibles contagios asintomáticos, de manera de encontrar lugares de concentración de ellos e instalar ahí estos carros de toma de PCR gratuito. Esta herramienta, que estuvo a disposición de los Ceremis y servicios de salud de todo el país, se comenzó a implementar en noviembre de 2020, con actualizaciones semanales. Esto no solo permitió hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a testeos, sino que además logró identificar cerca de 23.000 casos que, de no haber sido capturados, habrían contagiado a miles más. Otro de los trabajos que realizó el ISI durante la pandemia fue el monitoreo de la efectividad de las vacunas usadas contra el COVID-19. Los resultados de este sistema de monitoreo de la inmunidad IgG nos mostraron, primero y más importante, que las vacunas funcionaban. En particular, la vacuna Sinovac levantaba inmunidad, una alta inmunidad, 2 semanas después de la segunda dosis, lo que fue muy buenas noticias, dado que Chile tenía una estrategia única de vacunación basada principalmente en Coronavac. Los resultados también nos mostraban que, tal como cualquier vacuna basada en virus inactivado, esta inmunidad tendía a decaer con el tiempo. Y eso lo contrastamos versus los resultados que obtuvimos para la gente vacunada con Pfizer, que usa esta tecnología de RNA mensajero, y los resultados nos mostraban que la inmunidad aparecía rápidamente, incluso solamente con la primera dosis, y se mantenía en el tiempo constante por muchísimos meses. Esta fue información que facilitamos al gobierno y fue fundamental para acelerar, por así decirlo, la decisión de aplicar una tercera dosis. La creación de estas y otras herramientas para enfrentar la pandemia llevaron a que a comienzos de 2022 el ISI recibiera el reconocimiento más importante a la ingeniería aplicada del mundo al ganar el prestigioso premio Franz Edelman, conocido como el Nobel de la Investigación de Operaciones y Analítica. Esta iniciativa, junto con las otras que ganaron el premio Edelman, una de las razones por las cuales las ganan es porque una muestra
bien impresionante de colaboración entre el sector público, el sector privado y la academia. Quedó demostrado que cuando existe ese trabajo mancomunado y colaborativo, se pueden obtener resultados reales, concretos, para beneficio social y económico de la población. Y esto es una lección que es relevante para Chile y para el mundo, y que es algo que definitivamente no podemos dejar de abordar de manera, esta vez, menos desesperada, sino un poquito más sistemáticamente. Para hablar de estas y otras innovaciones e investigaciones estamos ya en el estudio con Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. A ver, para ustedes la pandemia, bueno, para todos ha representado, sí que la pandemia, por supuesto, pero en los inicios se necesitaba información, también dar un giro a muchas cosas que uno da por hecho, y gracias a la ingeniería se permite justamente, dos de las investigaciones, tuvieron bastante más de hecho, que ayudaron justamente en esos minutos tan complejos, saber sobre la movilidad de los contagios y saber también la efectividad en las vacunas cuando llegaron. ¿Cómo toman el desafío ustedes con respecto a esa situación que se vivió? Cuando comienza la pandemia, lo que había era desinformación casi total, claro, ¿cierto? En todo el mundo. No sabíamos casi nada, solamente... Lo único que teníamos claro es que iban a haber cuarentena. Eso era lo que sabíamos en ese momento. Claro. Y fue por eso mismo que nosotros buscamos un partner, Entel. Hicimos la primera iniciativa que da paso a lo que sigue, y fue transformar de manera anonimizada y agregada información de conexión de los celulares a las antenas en información de movilidad. Muy importante, siempre anónimo. Anónimo y agregado. No tenemos muy lejos del gran hermano, procesar los datos tomaba una semana. Y eso nos permitía saber si las cuarentenas estaban siendo efectivas o no. Ese fue el primer paso. Tuvimos ahí información súper importante. Las cuarentenas no eran efectivas en las comunas más pobres y más aisladas. Cuando el virus nos da un respiro y pasamos hacia adelante y queremos comenzar a capturar los casos asintomáticos, algo muy terrible de este virus es que la gente puede contagiar durante muchos días sin saberlo. Claro. Se nos ocurrió cruzar esta información de movilidad con la información que había conocida de casos concretos. Y en ese momento le ofrecimos a la autoridad una manera de testear mejor. Testear en el espacio público, buscando, si quieres, la aguja en el pajar. ¿Dónde testeamos para encontrar más casos asintomáticos, haciendo algunos cálculos que se nos fueron ocurriendo? Muchas veces los mapeos, cuando se hacen los puntos calientes, donde efectivamente se tienen que destinar los recursos, la infraestructura y la logística para hacer más eficiente, en este caso el testeo, ¿se puede aplicar a otras prácticas también? Eso fue exactamente eso. Cómo hacerlo muy eficiente. Nos fue muy bien con esta idea. Capturamos muchos casos asintomáticos que, aislados adecuadamente, significa que el virus se controla, hay menos contagio. Tuvimos casi un año y medio llevando adelante esa iniciativa y ofreciéndosela a la Seremi y a los servicios de salud. Claro, porque finalmente lo que se hace es predecir, pero predecir con información, con data, cruzando data y tampoco escapando de la realidad socioeconómica, de los territorios, la diferencia, por ejemplo, en las comunas, que siempre se habla de Santiago. Esos son todos los elementos que hay que poner en la juguera para llegar a un resultado efectivo, ¿no? De todas maneras, y yo quiero relevar acá que esta iniciativa que vimos acá en el video requiere la información y el trabajo del Ministerio de Salud, con ambas subsecretarías, Salud Pública y Redes Asistenciales, más el trabajo de una compañía privada, Entel, que se la juega con esta información. Esto es alianza público-privada. Y el trabajo de los académicos, claro, la triple hélice que nos gusta tanto hablar. Muy importante eso. Ustedes como instituto han ido también motivando eso, muchas veces siendo intermediario o actores también protagónicos de esta triple hélice, ¿no? Parte de lo que queremos hacer en el instituto es... El ego de los académicos es relativamente alto, lo digo yo mismo. Es bajar y poder generar herramientas innovadoras, sin duda, pero que puedan ser utilizadas por los usuarios finales. Es decir, que las herramientas lleguen a terreno y sean aplicadas y no queden solamente en el papel. Y en ese sentido hemos logrado en el tiempo coordinar al sector público y al sector privado para generar esas herramientas, en particular en COVID. Claro, hay mundos que son bastante distintos, porque muchas veces se habla de la alianza público-privada, puede haber una relación, pero cuando entra la academia también es un mundo distinto, y aquí tiene que haber una historia, una relación, pero me imagino que sobre todo una confianza, que es clave en las relaciones humanas. De todas maneras, uno tiene que generar la confianza. Aquí, para los auditores, lo que funcionó muy bien fue hacer pilotos que funcionaron y demostraron que esto podía llevarse luego a nivel nacional. Hay que generar esa confianza y hay que demostrar que uno está dispuesto a llegar a terreno y no quedarse simplemente en el concepto.
Claro, aquí en el programa siempre nos metemos bien de lleno en lo que es la ciencia básica llegada a la ciencia aplicada finalmente. Claro. Que muchos dirían es un paso que parece bastante lógico, pero no es tan así. Hay que hacer todo un proceso también de ir a través de piloto, a través de la experimentación, generando, insisto, esa confianza y por sobre todo un sistema que vaya funcionando y también que vaya evolucionando, ¿no? Porque esto no es estático. Absolutamente. Nosotros en particular en COVID fuimos aprendiendo. Partimos con movilidad. Luego se nos ocurrió hacer la búsqueda de casos activos en el espacio público y a partir de eso, tú mismo lo decías, Nicolás, se nos ocurrió luego que podíamos testear a la población y comenzamos a ver la reacción inmunológica ante las vacunas. Y logramos generar información muy relevante respecto de que la vacuna funciona, pero de la necesidad de una tercera dosis temporal. Porque recordemos, Leonardo, también, ahora se nos hace muy lejano, no es tanto, pero cuando llegan las primeras vacunas, cuando se generan y producen las vacunas, la gran pregunta era, ¿van a funcionar? ¿Cuánto van a funcionar? ¿Cuánto es la ventana que va a dar de inmunidad? Esas eran dudas que, claro, ahora ya están bastante más despejadas, pero justamente por el trabajo de la ciencia y en este caso de la ingeniería. Exactamente. Chile tuvo esta enorme ventaja de ser pionero y tener acceso a muchas vacunas de virus inactivados. Pero eso generaba grandes preguntas. Solo teníamos los estudios hasta fase 3. ¿Cuán bien va a funcionar? ¿Cuán rápido? Esperar a ver si es que la gente se ha enfermado o no 2 meses después de la vacuna podía ser tarde. Y ahí se nos ocurrió monitorear este anticuerpo muy específico que es el IgG y ver si es que efectivamente la vacuna lograba generarlo y lo hicimos a nivel poblacional con más de 100.000 sujetos. Y aprovechando lo que fue la experiencia de las anteriores que habían tenido, ¿no? La herramienta. Exactamente. Una de las grandes cosas, como decías tú, es que vamos aprendiendo. Se nos ocurre esta idea y aparecen personajes que dicen, esto hay que hacerlo. Yo quiero aprovechar aquí de saludar a Miguel O'Ryan, Juan Pablo Torres, Emilio Santelice de la Facultad de Medicina de la Chile, a Marcela Zúñiga de Redes Asistenciales, que dijeron, esto lo podemos hacer a nivel nacional, hagámoslo. Ahora, en este punto, y tiene que ver con la pandemia, pero desde el trabajo que desarrollan en el instituto, ¿qué puntos van situando? Comentábamos también el reconocimiento internacional del premio que comentábamos. Es bien relevante para difundir lo que es su labor, pero sobre todo ir teniendo una constatación de que la investigación puede ser aplicada finalmente, ¿no? Me imagino que eso es bien importante. El premio que ganamos, muy importante, puso a Chile a nivel internacional en términos de ingeniería aplicada en ingeniería y salud, que es lo que nos ocupa. Y permite efectivamente demostrar que hay espacio para hacer grandes cosas si es que uno pone los esfuerzos del sector privado, el sector público y la academia. Quizás ahora que el COVID va más bien en retirada, podemos hacerlo con más calma de lo que hicimos antes. Claro. Leonardo, vamos a hacer una pausa, pero antes los invito a ver la siguiente nota para seguir conociendo más del trabajo que está desarrollando el instituto. Hacemos una pausa y volvemos a conversar con Leonardo Basso. Desde sus inicios, la medicina ha tenido una mirada reactiva. Sin embargo, en las últimas décadas se viene generando un cambio de paradigma. Este foco varía hacia lo que es la mantención de la salud de las personas. Para poder lograr eso, se requiere de ciertos cambios, ya sea a nivel de cómo se enfrenta justamente el problema. De partida ya no es un problema que solamente le corresponde a un área, digamos, de la ciencia, como puede ser la medicina, sino que también involucra a otras áreas, como aparece acá la ingeniería. Lo segundo importante es que mientras más datos nosotros tengamos de estas personas, mejor aún va a poder ser la proyección que podamos hacer hacia el futuro. Hablemos de prevención, hablemos de cómo los hacemos participar mucho más en la mantención de su salud, hablemos de una medicina que va a ser mucho más personalizada y por sobre todo una medicina que va a ser preventiva. Ante este escenario, la inteligencia artificial surge como una herramienta que puede ser fundamental. La cantidad de datos solo va a crecer y se va a complejizar. Utilizando herramientas manuales ya es imposible que un médico pueda hacer algún trabajo o alguna pesquisa para analizar alguna enfermedad o alguna situación futura que pueda tener este paciente. Por lo tanto, se requieren de nuevas herramientas para el procesamiento masivo de estos datos. Esas herramientas están contenidas dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial, que en el fondo viene a transformar ciertas rutinas que nosotros podemos tener en el ámbito médico en algo que pueda ser
ser automatizable. Entonces tenemos por una parte procesamiento masivo de datos y también por otro lado la posibilidad de estar entregando información y conocimiento y algunas indicaciones para que estos equipos médicos puedan trabajar mejor, sean mucho más certeros, sean mucho más eficientes, y no solamente en el ámbito de curar enfermedades o mantener la salud, sino que también en toda la organigrama que tienen las clínicas y los hospitales. Entonces todo esto, ¿qué es lo que necesita? Mantención de datos, procesamiento masivo de datos, generación de conocimiento, generación de información, generación de estos consejos que le teníamos que dar a las personas, y todo eso lo va entregando evidentemente la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, lo que hace es entregar todo aquello que necesitan los equipos médicos y todas las personas, los profesionales de la salud, todos los que están involucrados para tomar mejores decisiones. Es en esta área que el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería viene trabajando hace décadas. Uno de sus proyectos consiste en generar una alerta temprana para detectar melanoma, a partir de la identificación de diferentes lesiones cutáneas. Esta herramienta persigue dar la posibilidad de que un médico que no está formado directamente en lo que es en dermatología, un especialista, pueda también tener una alerta temprana. Imaginémonos este médico general de zona que está en algún pueblo un tanto apartado, que ve una lesión cutánea. Va a sacar la foto, evidentemente, de esta lesión, el algoritmo la va a procesar y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una alta probabilidad de que esta persona tenga un problema relacionado con melanoma, así que hay que derivarlo. Y en el otro caso, bueno, va a decirle simplemente todavía no tenemos evidentemente toda la información necesaria o esta persona definitivamente no tiene el problema. Con eso uno descongestiona evidentemente el sistema, porque especialistas médicos faltan y van a seguir faltando en el futuro. A través de estos y otros proyectos, el ICSI busca aportar desde sus conocimientos en ingeniería y ciencia de datos a avanzar hacia la medicina del futuro y así mejorar la calidad de vida de las personas. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa. Estamos conversando con Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Leonardo, antes de la pausa veíamos en la nota la relevancia también que le da el Instituto a la inteligencia artificial. Tantas veces que se habla. Cuéntame un poquito cómo se aterriza dentro del trabajo que hace el ICSI. Claro. Quizás primero una definición de inteligencia artificial. Creo que es muy buena. Si uno quiere ser muy sucinto, inteligencia es aprendizaje y razonamiento. Ya. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de aprendizaje. Los juegos de computador, cuando uno juega ajedrez, por ejemplo, lo que el ajedrez hace es, bueno, si pasa esto, entonces toma esta decisión. Claro. Lo que el aprendizaje de máquinas hace es que aprende después de ver muchos datos, que son cada vez más masivos, y de reconocer patrones. Lo que eso permite es que cuando ve un cierto patrón, puede sugerir una acción o tomar una acción. Una acción con la cual se puede actuar de la mejor forma o con el mejor resultado. Exactamente. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina y su aplicación a salud, en lo que estamos trabajando y lo que veían ahí en el clip, es la aplicación a melanomas. Y la idea es la siguiente. Los especialistas ven los lunares, ven las imágenes, en base a su experiencia reconocen ciertos patrones y dicen esto debiese ir a biopsia o esto no es de preocupación. Claro. Lo que estamos haciendo es que mediante el reconocimiento de patrones y con una foto, esto permite apoyar al especialista. Hay que pensar en un general de zona que está muy lejos, que puede recibir apoyo de esta herramienta que le va a permitir decir, basado en los patrones que hemos visto, 40.000 fotos, 400.000 fotos, esto es de urgencia o no es de urgencia o es descartable. Ayuda entonces a una detección temprana, claro, pero también ayuda a no enviar tanto cosas a biopsia y por lo tanto a descongestionar el sistema. Claro, engrosar, por ejemplo, lo que es la lista de espera. Sin ninguna duda, es un estudio caro, es un estudio que si es demasiado lento pone en riesgo vidas. El especialista entonces tiene el apoyo de esta inteligencia que aprende y sugiere. Mira, interesante eso, porque siempre cuando se habla de la inteligencia artificial se piensa que aquí desde lo computacional, desde el cálculo, desde
los vectores se puede tomar una definición completa. Aquí luego pasa por un especialista que es el que finalmente también toma la última palabra en base a la información que se le da, ¿no? De todas maneras, sin ninguna duda. No se reemplaza, a eso me refiero, no, sino no, que no. todo lo contrario se complementa. Claro, los especialistas están en dos espacios. Están en el espacio de enseñarle para que la máquina aprenda a reconocer estos patrones y están al final. Este es un soporte, un apoyo al especialista que está al principio para enseñarle a esta máquina, a esta herramienta y al final para tomar la decisión. Siempre podemos arrancarnos un poco con la fantasía, claro, pero al final es una herramienta que ayuda a entregar información para decidir mejor. Leonardo, vamos a la última nota aquí en Exploradores. Continuamos en el tema salud, pero esta vez en otras áreas de gran relevancia, como lo es la lista de espera para trasplantes de riñón y el cáncer de mamas y de próstata. ¿Qué han hecho en el instituto en torno a este tema? Lo revisamos. Anualmente en Chile se hacen entre 200 y 300 trasplantes de riñones. Sin embargo, son más de 2.000 los pacientes que esperan este órgano. Reducir los tiempos de espera, considerando factores como la eficiencia y equidad, es el objetivo del trabajo que realiza un grupo de investigación del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Es muy importante poder determinar cuáles van a ser la vía útil de estos órganos al ser trasplantados en distintos tipos de pacientes. Esto es lo que se utiliza para definir las prioridades que tienen los pacientes en el sistema de trasplante nacional. Nuestro trabajo a través de simulaciones y basado en datos permite generar predicciones sobre la duración que van a tener estos trasplantes en distintos pacientes. De forma paralela, este equipo trabaja en otro proyecto vinculado con los trasplantes de riñón. Uno de los grandes problemas que hay en el sistema de trasplante nacional es la falta de donantes. Una forma de sopesar esto es poder generar incentivos para que haya más donantes vivos. El problema es que no podemos permitir que cualquier donante vivo, ¿cierto?, entregue un riñón a otra persona desconocida, porque eso podría generar ciertos problemas a nivel social. Por lo tanto, lo que se ha buscado es poder mejorar, ¿cierto?, la tasa de donantes vivos, permitiendo que un sistema central permita intercambiar órganos entre donantes cuando son incompatibles con el paciente que viene de alguna manera asociado a cada donante. Y eso es lo que se llama el trasplante nacional cruzado, que hasta ahora no se ha utilizado en Chile, pero sí ha mostrado muy buenos resultados en otros países y estamos trabajando en implementarlo. Otro grupo de investigadores del ICI, en conjunto con el equipo del Dr. Zoltán Berger del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, trabajan conjuntamente en otra área de preocupación para la salud pública, el cáncer de mama y el colorectal. Ambos son de gran incidencia en Chile, pese a que existen exámenes preventivos o bien de detección temprana. La motivación original de esta investigación era generar políticas de prevención o detección precoz de estos cánceres, es decir, a qué edad es recomendable empezar a hacer estos exámenes de lo que se llama tamizaje y con qué frecuencia. En el camino descubrimos que hay información que falta o que no es de buena calidad, entonces nuestra investigación inicial fue estimar la incidencia por grupo etario, por región, por previsión, también cuál es la sobrevida de estas enfermedades, y esto ya está resumido en algunos papers de investigación publicados y que son el alimento para poder trabajar en esta segunda etapa de nuestra investigación. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue constatar que los pacientes que se atienden por ISAPRE tienen una sobrevida mayor que quienes lo hacen por FONASA, pese a que el Plan GES contempla el tratamiento gratuito de ambas patologías una vez que han sido diagnosticadas. Este resultado les abrió nuevas preguntas a estudiar. Queremos entender la razón de esta diferencia. Y es importante porque esto nos lleva a definir distintas políticas públicas. Por ejemplo, si la razón es que hay menor prevención, entonces hay que poner recursos en aumentar la prevención o la detección precoz en esos segmentos de la población. Pero si llegamos a que la gente llega con peores condiciones de salud, a lo mejor los recursos hay que ponerla en prevención primaria, donde, por ejemplo, atacamos la obesidad o atacamos el sedentarismo, de manera de que la gente llegue en mejores condiciones, si es que tiene que enfrentarse a esta enfermedad. Esta nueva etapa de investigación también incluye utilizar herramientas de inteligencia artificial para determinar pacientes de riesgo y diseñar la estrategia de prevención más adecuada a cada persona.
A través de estos proyectos, el ICSI espera generar información relevante para la creación de políticas públicas y así aportar a que nuestro sistema de salud sea cada vez mejor. Bien, volvemos al programa. Leonardo, creo que es bien relevante aquí, lo decíamos también al principio del programa, la relación de la academia con lo privado, pero también las instituciones del Estado. En este caso lo veíamos en la nota para ir mejorando y muchas veces cambiando políticas públicas. En este caso, en un tema tan importante como es la salud. Claro, sin duda. Para eso hay que llegar a conclusión, evidencia, perdona que te interrumpa. De todas maneras, y una de las cosas que mostraba Susana ahí era cuando uno se pone a hacer preguntas, colabora con el sector privado, o el hospital, o el MinSal. Al hacer esas preguntas descubre cosas. Descubrimos, por ejemplo, esta diferencia en sobrevida que no debiese estar explicada por falta de tratamiento. Diferencia de sobrevida en ISAPRE versus FONASA. Claro, que no es por un tema económico propiamente tal, digamos. Dado GES no debiese ser. Claro. Y entonces surgen las preguntas de en qué estamos fallando. Y después uno se encuentra con cosas que pueden parecer medio básicas. Quiero hacerme esta pregunta, pero ¿dónde están los datos para contestarla? Cuando el sector salud, que es un sector muy complejo, se decide a colaborar con la academia para buscar construir esas herramientas, entonces es cuando tenemos resultados, como mostraba lo de trasplantes. Porque eso no es fácil, porque finalmente tiene que haber un reconocimiento de quien acude a que obviamente hay un problema, pero el problema puede venir desde la misma estructura de un sistema, por ejemplo. Sin y no ninguna es duda. cambiarlo de la noche a la mañana, y hay una mirada también que hay que ir dando vueltas, no sé. Claro. El nombre que tiene este instituto, que es bastante enredado, sistemas complejos, tratamos exactamente eso. Tratamos de traer ingeniería, tratamos de traer el conocimiento experto, que en este caso es de salud, tanto de gente que trabaja en administración como de los especialistas médicos. Y solo con esa mirada sistémica somos capaces de avanzar. Aquí no es solamente, como dirían muchos, la hoja Excel, digamos, la guía Excel. Aquí hay que entenderla, hay que entender los datos y tener gente que la pueda interpretar y representar en la realidad, ¿no? Y eso es lo que hemos estado comentando en otro programa. De todas maneras, y si uno pudiera contar tanto en COVID como en trasplantes, como en melanoma, como en cáncer mamario colorectal, las reuniones que ocurren entre el sector privado y el sector público, los académicos, son muchísimas, toman mucho tiempo y finalmente terminamos hablando en el mismo idioma. Claro. Yo digo que los ingenieros nos convertimos en médicos en ejecución. Sí. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos, contarnos el trabajo que está haciendo el instituto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Exploradores. Recordarles que los capítulos del programa de toda nuestra temporada las pueden revisar en 24horas.cl. Que les vaya muy bien. Chao, nos vemos.